Bienvenidos a Espacio Profundo 888. Hoy tenemos una revelación que podría cambiarlo todo. Un nuevo estudio confirma que 3i Atlas está emitiendo metanol, pero no como un cometa común, sino en un patrón que se parece peligrosamente a un sistema de combustible inteligente. Gracias por estar aquí, tu presencia impulsa este canal. Y si aún no lo haces, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la evidencia más clara de tecnología no humana operando en nuestro sistema solar. Por poner un ejemplo, el 2 de enero de 2025, hubo un objeto cercano a la Tierra que el Centro de Planetas Menores, la organización oficial respaldada por la Unión Astronómica Internacional, declaró como un asteroide cercano a la Tierra. Le dieron un nombre, y al cabo de un día, se dieron cuenta de que, en realidad, seguía la trayectoria del coche Tesla Roadster lanzado por SpaceX en 2018. Por lo tanto, no era una roca, sino un coche. Pero si no hubieran sabido nada sobre la trayectoria del coche Tesla Roadster, lo habrían declarado como un asteroide, como una roca. Así que cuando los astrónomos te dicen que lo más probable es que sea un asteroide, lo más probable es que sea un cometa, debes asumir que ese es su vocabulario para describir cualquier cosa en el cielo. Sí, ha surgido una nueva anomalía en el creciente catálogo que rodea al objeto interestelar a través del Atlas 3i. Otra irregularidad añadida a una lista que ya supera la docena. Lo que comenzó como curiosidades aisladas se ha convertido en una secuencia de eventos químicamente y físicamente distintos, cada uno de los cuales se suma al anterior y desafía los límites del comportamiento cometario conocido. El último hallazgo, identificado mediante análisis espectroscópicos de alta resolución, es la detección de metanol en cantidades muy superiores a las registradas anteriormente en un objeto natural. Al principio, la comunidad científica respondió con la cautela esperada. El metanol se ha observado antes en cometas. No es algo inusual. La química de los cometas es diversa, a menudo impredecible y sensible a la temperatura, la radiación solar y las condiciones de congelación profunda de su origen. Pero las cifras que surgieron del 3i Atlas desafiaban los patrones habituales. El contenido de agua del objeto, que normalmente es la base de referencia para estas comparaciones, era sorprendentemente bajo, alrededor del 4%. Un objeto con tan poca agua ya es una anomalía. Pero la huella de metanol se negaba a encajar en ninguna de las proporciones conocidas. Si los investigadores hubieran comparado el metanol con la base de referencia habitual del agua, la proporción resultante habría sido insignificante, cientos de miles de veces superior a cualquier cosa conocida en un objeto natural. Así que, en su lugar, compararon los niveles de metanol con el cianuro de hidrógeno, un compuesto que estaba presente en mayor abundancia. Incluso entonces, el resultado siguió siendo extremo. Dependiendo de la longitud de onda y del modo analítico, el nivel de metanol parecía oscilar entre 79 y 120 veces la señal de cianuro de hidrógeno. En otras palabras, 3i Atlas parecía contener o producir metanol en una cantidad sin precedentes en ningún objeto natural jamás medido, cometa o de otro tipo. Solo otro cometa del catálogo moderno producía una proporción superficialmente similar, C2016 R2 Pon-STARRS. Pero la comparación, como aclararon más tarde los investigadores, era engañosa. Pon-STARRS no contenía realmente una cantidad inusualmente alta de metanol. Más bien, contenía una cantidad inusualmente baja de agua, por lo que la proporción de metanol se infló artificialmente porque el agua, el denominador de la ecuación, estaba casi ausente. En términos absolutos, Pon-STARRS contenía metanol dentro de un rango normal. La proporción era un artefacto matemático, no un valor químico atípico. Por otro lado, 3i Atlas se resistió a tales simplificaciones. En términos absolutos, en presencia química bruta, no en comparación relativa, el metanol era inmenso. No podía descartarse como una curiosidad del bajo contenido de agua. La comparación con el cianuro de hidrógeno tampoco suavizó las cifras lo suficiente como para que coincidieran con las categorías conocidas. Si se hubiera utilizado el contenido de agua, las cifras se habrían inflado tanto que el equipo evitó publicarlas por completo, señalando indirectamente que tal comparación daría un valor absurdo y ajeno a la física. La decisión de comparar con el cianuro de hidrógeno fue deliberada, un intento científico de permanecer dentro de los límites de la razón. Sin embargo, incluso ese límite se rompió. El enigma se hizo más profundo cuando apareció otro detalle, el enriquecimiento metálico. El mismo conjunto de datos sugería que 3i Atlas contenía una cantidad sorprendente de níquel, mucho más de lo esperado para un cometa, y relativamente poco hierro. Los cuerpos astronómicos que acumulan compuestos metálicos suelen presentar proporciones correlacionadas de hierro y níquel.
Extraer níquel de forma selectiva de un impacto, excluyendo casi por completo el hierro, requeriría un mecanismo desconocido en los procesos de colisión naturales. Los científicos propusieron una hipótesis provisional. Quizás el objeto había colisionado con un cuerpo metálico rico en níquel. Pero esos cuerpos son extremadamente raros, e incluso así, la falta de hierro seguía sin explicarse. El salto especulativo de una colisión rica en níquel a un objetivo solo de níquel ponía en tensión la hipótesis. La anomalía metálica por sí sola no habría despertado alarmas. Pero, junto con la anomalía del metanol, el bajo contenido de agua, la abundancia de CO2 y la inusual polarización del polvo detectada a principios de año, se sumó a un patrón creciente. Cada irregularidad podía descartarse de forma independiente como poco común pero natural. Juntas creaban una cadena de valores atípicos, cada uno de los cuales reforzaba al siguiente, alejando aún más al objeto del perfil de un cometa convencional. Cuando se publicó el estudio, más de 10 científicos lo firmaron, y el tono siguió siendo conservador. La explicación natural propuesta era que 3 y Atlas podría haberse formado en un entorno más frío que los lugares de origen de los cometas de nuestro sistema solar. Un lugar de origen más frío podría favorecer la retención de compuestos volátiles como el metanol. Pero esa explicación llevó a otra incómoda pregunta: ¿cuánto más frío? La nube de Oort, el gélido depósito exterior donde se originan nuestros cometas, oscila entre 3 y 30 Kelvin, apenas por encima de los 2,7 Kelvin del fondo cósmico de microondas. Si 3 y Atlas se formó solo un grado más frío que eso, ¿explicaría la magnitud de sus anomalías? Un cambio fraccional cerca del cero absoluto crearía proporciones químicas miles de veces superiores a las de cualquier objeto conocido. El argumento parecía débil incluso para aquellos inclinados a defenderlo. Algunos científicos cuestionaron en privado si la hipótesis del entorno de formación frío se estaba exagerando para evitar interpretaciones más controvertidas. Era notable que el estudio no mencionara los orígenes artificiales como una posibilidad, ni siquiera como un escenario marginal que se descartara explícitamente. Esa omisión fue criticada por una minoría de investigadores que abogaban por un enfoque más abierto. Entre ellos se encontraba el astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien sugirió públicamente que los especialistas formados exclusivamente en cometas podrían estar demasiado ansiosos por encajar los nuevos datos en categorías antiguas. Si una IA se formara solo en cometas, interpretaría todo como un cometa. La analogía resonó en un campo en el que los sistemas de clasificación se construyen a partir de datos históricos limitados. La atracción gravitatoria de las explicaciones familiares es fuerte. Pero el metanol tiene implicaciones que van más allá de la química. Es un combustible potencial, discutido en ingeniería aeroespacial como un candidato de alta eficiencia para futuros sistemas de propulsión. También es un producto de la fermentación biológica, lo que plantea la débil pero inevitable posibilidad de procesos desconocidos para la ciencia planetaria. Para ser claros, no había pruebas de biología, ingeniería o tecnología en el espectro. Pero la escala de la detección de metanol obligó a los investigadores a enfrentarse a los límites de los modelos naturales. Mientras se agitaban los debates químicos, surgió otra anomalía, esta vez dinámica en lugar de molecular. Se había detectado un cambio sutil pero medible en la trayectoria del 3 de enero Atlas. El cambio no se ajustaba a las expectativas gravitacionales. En otras palabras, el objeto mostraba una aceleración no gravitacional. Estas aceleraciones se conocen en los cometas, normalmente causadas por chorros de desgasificación que empujan suavemente contra el núcleo, pero el patrón en este caso no coincidía. Según Loeb, la aceleración fue pronunciada, breve y repentina, apareciendo de forma abrupta en lugar de acumularse gradualmente con el tiempo. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA actualizó la entrada de la base de datos del objeto poco después, reduciendo la aceleración reportada a un valor menor más compatible con las explicaciones naturales. Pero Loeb impugnó la revisión, argumentando que el nuevo modelo alargaba artificialmente la aceleración a lo largo de un periodo de tiempo más largo, disminuyendo su intensidad y borrando el pico repentino. La aceleración, ya se interpretara como un impulso repentino o como una fuerza más gradual, tuvo una consecuencia inmediata y medible. Alteró la trayectoria del 3 y Atlas lo suficiente como para obligar a los investigadores a volver a calcular sus soluciones orbitales, y los nuevos cálculos dieron un resultado tan sutil como significativo. El cambio alteró el encuentro previsto del objeto con Júpiter, modificando la geometría de su paso en un margen que, aunque pequeño a escala cósmica, tenía enormes implicaciones para la forma en que el objeto interactuaría con el dominio gravitatorio del planeta gigante. Antes de los modelos actualizados, las simulaciones indicaban que 3 y Atlas pasaría delicadamente por la esfera de Geo de Júpiter, la vasta pero precisamente definida región confinada donde la gravedad del planeta supera la atracción del Sol.
Cruzar esta zona, aunque fuera ligeramente, significaría entrar en un entorno gravitacional lo suficientemente estructurado como para capturar satélites temporales, distorsionar trayectorias o, en raras circunstancias, permitir la inserción orbital de cuerpos más pequeños. Es el perímetro invisible el que determina si un objeto sigue siendo un vagabundo o se convierte, aunque sea brevemente, en un cautivo. Tras la revisión, la trayectoria prevista se desplazó hacia afuera. Ahora se esperaba que el objeto pasara justo más allá de ese mismo umbral gravitacional. La diferencia ascendía a decenas de miles de kilómetros, insignificante en el contexto del espacio interplanetario, pero decisiva para determinar si 3 y Atlas bordearía el límite de la influencia de Júpiter o rozaría su autoridad gravitatoria. Sin embargo, en ambas versiones del modelo, la trayectoria del objeto se mantenía sorprendentemente cerca del límite, separada de la entrada por una distancia casi demasiado pequeña como para atribuirla solo a la coincidencia. No es una frontera a la que sea fácil acercarse. La esfera de Geo de Júpiter abarca más de 50 millones de kilómetros a través de una frontera gravitacional lo suficientemente amplia como para dominar los movimientos de docenas de lunas e innumerables visitantes transitorios. Para que un objeto interestelar, originado más allá del dominio del Sol y que entró en el sistema solar en una trayectoria hiperbólica, pasara por una franja tan estrecha de esta región, se requería una alineación de tiempo, velocidad y dirección que rayaba en la precisión quirúrgica. En efecto, fue un hilo cósmico a través de una abertura que no invitaba a un paso fácil. Ya fuera que el cambio de trayectoria fuera el resultado de una desgasificación natural o de una fuerza más compleja e inexplicable, el resultado fue el mismo. Un objeto de otro sistema estelar estaba destinado a rozar el borde de una de las fronteras gravitacionales más grandes y poderosas del sistema solar. Fue un casi accidente de proporciones astronómicas, ejecutado con una precisión asombrosa. Y añadió otra capa de extrañeza a un objeto que ya se definía por su negativa a comportarse como algo familiar. La probabilidad de que se produjera un encuentro así por casualidad, según un cálculo, rondaba el 0,004%. En sí misma, la aproximación no implicaba intención. Pero para aquellos que ya estaban inquietos por los datos del metanol, la anomalía metálica, el bajo contenido de agua y el cambio de trayectoria, el momento parecía demasiado preciso como para ignorarlo. Si una sonda interestelar o alguna construcción desconocida deseara desplegar instrumentos o pequeñas naves en el sistema joviano, el límite de la esfera de Geo sería el punto ideal para su lanzamiento. Ganímedes, una de las lunas más grandes de Júpiter y objeto de recientes debates sobre señales de radio, se convirtió en un punto focal obvio en estas especulaciones. Sin embargo, las especulaciones no son pruebas. El método científico exige moderación y la mayoría de los investigadores se basan en modelos naturales. Los cometas son objetos diversos, a menudo extremos. Su química puede ser sorprendente. Sus trayectorias son complejas y su desgasificación impredecible. Pero incluso dentro de esa diversidad, 3 y Atlas ha creado un patrón de desviaciones inusualmente denso. Una o dos anomalías pueden descartarse. 12 o más agrupadas en un solo objeto se vuelven difíciles de ignorar. El debate público en torno al objeto se ha intensificado y las discusiones en línea se han acentuado. Algunos consideran las anomalías como prueba de artificialidad. Otros las consideran una prueba de los límites de la ciencia de los cometas. Ambas posiciones, en sus formas extremas, carecen de la disciplina necesaria para navegar por la ambigüedad. La verdadera historia se encuentra en algún lugar más tranquilo, no en ninguna conclusión, sino en el espacio cada vez mayor de las preguntas. ¿Qué tipo de entorno produce metanol en tal cantidad y suprime el agua? ¿Cómo acumula un objeto níquel sin hierro? ¿Por qué su aceleración no gravitacional parece tan repentina? ¿Y cómo entra un viajero interestelar en el sistema solar por una trayectoria que lo atraviesa a través de uno de los límites gravitacionales más grandes e influyentes que existen? Estas preguntas, en conjunto, exigen nuevos modelos, no una adhesión dogmática a las viejas categorías. Invitan a la comunidad científica a considerar posibilidades improbables sin renunciar al rigor. Obligan a reexaminar las hipótesis sobre la forma de los cometas, la química interestelar y los mecanismos que rigen el movimiento no gravitacional. El caso del 3 y Atlas no es un veredicto. Es una oportunidad. A medida que el objeto continúa su curso hacia los planetas exteriores, los instrumentos de todo el mundo y en órbita recopilarán todos los datos que puedan. Su paso será breve. Sus secretos, tal vez, solo se revelarán parcialmente. Pero lo que ya ha salido a la luz, las proporciones químicas, la huella metálica, el perfil de aceleración, seguirá siendo una invitación a la curiosidad. Ya sea natural o artificial, mundano o extraordinario, 3 y Atlas ha obligado tanto a los expertos como a los observadores a reconsiderar cuánto del universo aún no comprendemos. Y, por ahora, ese espacio sin respuesta, el espacio donde los datos se encuentran con la incertidumbre, donde las anomalías se oponen a las expectativas, es donde
Gracias por llegar hasta el final de este video de Espacio Profundo 888. Si este contenido te hizo pensar, regálanos un like, suscríbete y deja tu comentario, tu opinión es vital para seguir revelando la verdad sobre 3 y Atlas. Nos vemos en el próximo reporte, el universo aún no ha dicho su última palabra.